La acción de Satanás y la victoria de Cristo. Nuestras catequesis sobre Dios, que es el creador de todas las cosas, ya sean visibles o invisibles, nos ha llevado a iluminar y vigorizar nuestra fe. Por lo que respecta a la verdad sobre el maligno o Satanás, no ciertamente querido por Dios, que es el sumo amor y santidad, cuya providencia sapiente y fuerte sabe conducir nuestra existencia a la victoria sobre el príncipe de las tinieblas. Efectivamente, la fe de la Iglesia nos enseña que la potencia de Satanás no es infinita. Él es solo una criatura potente en cuanto a que es espíritu puro, pero siempre es una criatura, con los límites que eso implica, el hecho de ser criatura. Está subordinado al querer y al dominio de Dios. Si Satanás obra en el mundo por su odio a Dios y su reino, esto es permitido por la divina providencia, que con una potencia y una bondad, es decir, el fortiter y el suaviter, dirige la historia del hombre y del mundo. Si la acción de Satanás ciertamente causa muchos daños de naturaleza espiritual e indirectamente de naturaleza también física a los individuos y a la sociedad, él no puede, sin embargo, anular la finalidad definitiva a la que tienden el hombre y toda la creación, es decir, el bien. Él no puede obstaculizar la edificación del reino de Dios, en el cual se tendrá al final la plena actuación de la justicia y del amor del Padre hacia las criaturas eternamente, que están predestinadas en el Hijo, que es su Verbo, Jesucristo. Y más aún, podemos decir con San Pablo, que la obra del maligno concurre para el bien y que sirve para edificar la gloria de los elegidos. Esto está en la segunda carta de Timoteo, segunda parte, versículo 10. Así, toda la historia de la humanidad se puede considerar en función de la salvación total en la cual está inscrita la victoria de Cristo sobre el príncipe de este mundo. Eso está en Juan 12, versículo 31, 14, versículo 30 y 16, versículo 11. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lucas 4, versículo 8. Así dice terminantemente Cristo a Satanás. En un momento dramático de su ministerio, a quienes lo acusaban de una manera descarada de que expulsaba a los demonios porque estaba aliado con el demonio, es decir, con Belcebú, que era jefe de los demonios, Jesús les responde a aquellas palabras severas y confortantes a la vez, diciéndoles: todo reino, si está dividido, será desolado, y toda ciudad o casa o familia, si se encuentra dividida, no subsistirá. Así que si Satanás arroja a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo subsistirá entonces su reino? Pero si yo arrojo a los demonios con el poder del Espíritu de Dios, entonces es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Mateo 12, versículo 25 y 26 y 28. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, están seguros sus bienes. Pero si llega uno más fuerte que él, lo vencerá, y le quitará las armas en que confiaba, y repartirá sus despojos. Lucas 11, versículos 21 y 22. Las palabras pronunciadas por Cristo a propósito del tentador encuentran su cumplimiento histórico en la cruz y en la resurrección del Redentor, como leemos en la carta a los Hebreos, porque Cristo se ha hecho partícipe de la humanidad hasta la cruz para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es, al diablo. Y así, liberar a aquellos que estaban toda la vida sujetos a la servidumbre. Hebreos 2, versículos 14 y 15. Esta es la gran certeza de la fe cristiana. El príncipe de este mundo ya está juzgado. Juan 16, versículo 11. Y para esto es que apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del maligno, las obras del diablo. Primera de Juan, versículos 3 y 8. Como nos atestigua San Juan, así pues, Cristo crucificado y resucitado se ha revelado como el más fuerte que ha vencido al hombre fuerte, es decir, al diablo, y así lo ha destronado.
De la victoria de Cristo sobre el diablo participa la Iglesia. Cristo, en efecto, ha dado a sus discípulos el poder de arrojar a los demonios. Mateo 10, versículo 1, y todos los paralelos. Marcos 16, versículo 17. La Iglesia ejercita tal poder victorioso mediante la fe en Cristo y la oración. Marcos 9, versículo 29, y Mateo 17, versículo 19, y los sucesivos, que en casos específicos se puede asumir también la forma del exorcismo. En esta fase histórica de la victoria de Cristo se inscribe el anuncio y el inicio de la victoria final, es decir, la parusia, la segunda y definitiva venida de Cristo al final de la historia, venida hacia la cual está proyectada la vida del cristiano. También, si es verdad que la historia terrena continúa desarrollándose bajo el influjo de aquel espíritu que, como dice San Pablo, ahora actúa en los que son rebeldes, Efesios 2, versículo 2. Los creyentes saben que están llamados a luchar para el definitivo triunfo del bien, y no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los principados y potestades y contra los dominadores de este mundo. Es un mundo tenebroso, y es contra los espíritus malos de los aires. Esto está en Efesios 6, versículo 12. La lucha, a medida que se avecina el final, se hace en cierto sentido siempre más violenta. Como lo pone de relieve, especialmente el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Pero precisamente este libro acentúa la certeza que nos es dada por toda la revelación divina, es decir, que la lucha se concluirá con la definitiva victoria del bien. En aquella victoria, precontenida en el misterio pascual de Cristo, se cumplirá definitivamente el primer anuncio del Génesis, que con un término significativo es llamado el protoevangelio, con el que Dios amonesta a la serpiente y dice: pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer. Génesis 3, versículo 15. En aquella fase definitiva, y completando el misterio de su paterna providencia, liberará del poder de las tinieblas a aquellos que eternamente ha predestinado en Cristo y les transferirá al reino de su Hijo predilecto. Esto está en Colosenses 1, versículos 13 y 14. Entonces, el Hijo someterá al Padre también todo el universo, para que el Padre sea Dios en todas las cosas. Primera de Corintios, versículos 15 al 28. Con esto se concluyen las catequesis sobre Dios creador de las cosas visibles e invisibles y de todas las cosas, que están unidas en nuestro planteamiento con la verdad sobre la divina providencia, y aparece claro a los ojos del creyente que el misterio del comienzo del mundo y de la historia se une indisolublemente con el misterio del final, en el cual la finalidad de todo lo creado llega a su cumplimiento. El credo, que une así orgánicamente tantas verdades, es verdaderamente la catedral armoniosa de la fe. De manera progresiva y orgánica, hemos podido admirar estupefactos el gran misterio de la inteligencia y del amor de Dios en su acción creadora hacia el cosmos y hacia el hombre y hacia el mundo de los espíritus puros. De tal acción hemos considerado la matriz trinitaria, su sapiente finalidad relacionada con la vida del hombre, que es la verdadera imagen de Dios, a su vez llamado a volver a encontrar plenamente su dignidad en la contemplación de la gloria de Dios. Hemos recibido luz sobre uno de los máximos problemas que inquietan al hombre y que invaden su búsqueda de la verdad, el problema del sufrimiento y del mal. En la raíz no está una decisión errada o mala de Dios, sino su opción y, en cierto modo, su riesgo de crearnos libres para tenernos como amigos. De la libertad ha nacido también el mal, pero Dios no se rinde, y con su sabiduría trascendente y predestinándonos a ser sus hijos en Cristo, todo lo dirige con fortaleza y suavidad, para que el bien no sea jamás vencido por el mal.